Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Esperando que se encuentren súper bien. Me ayudan haciendo las camaritas para empezar la clase del día de hoy. Hasta mientras les voy a compartir pantalla de material de trabajo que vamos a analizar. Ya, sí se puede visualizar, ¿verdad? Sí. Utilizan. Vamos a seguir con la continuación de las clases anteriores. Ahora vamos a ver la interferencia constructiva y destructiva. A consecuencia de la superposición de ondas en el punto donde tiene lugar esta, puede producirse una intensificación de las ondas componiéndose o componentes o una debilitación de estas, incluso su anulación. Vamos a considerar los dos casos extremos que pueden ocurrir respecto a la amplitud de la onda resultante. Tenemos A, las condiciones que cumplen en la diferencia de fase, ¿no? Y la diferencia de recorridos. Para ello es, en primer lugar, sustituimos en la expresión de la amplitud de la onda resultante el valor de la diferencia de la fase. Por ejemplo, tenemos A sobre R es igual a 2 por A por coseno, o la constante de R al prima menos R sobre 2. O también 2 por A por coseno de la diferencia de la fase sobre 2. ¿Cuál es la diferencia de la fase? Esto significa diferencia de la fase, chicos. Parece que está bien. Ya, este de aquí es la diferencia de la fase, ¿no? Este símbolo de aquí. Y por otro lado, el valor de la constante es igual a 2 por pi sobre la elongación. La diferencia de fase entre las ondas y en Y' es simplemente la constante por R menos R. AR es igual a 2 por, por el coseno por la constante de R' menos R sobre 2, que es igual a 2 por A por el coseno de pi por R' menos R sobre la longitud. La interferencia, la interferencia constructiva, decimos que se produce interferencia constructiva cuando R es máxima en el valor absoluto. Para ello, la diferencia de recorridos ha de ser verificada, ¿no? Como por ejemplo el coseno, viene el número de pi sobre r' menos r sobre la elongación, más menos uno tiene que ser su resultante. Debe cumplirse todo ese proceso, esta fórmula, por ejemplo, tenemos pi r' menos r sobre la elongación igual a n por pi. Por tanto, r' menos r es igual a n en la elongación, siendo n que tendría que ser igual a 0,1. Cuando el coseno es la diferencia de la base sobre 2, debe cumplirse la misma resolución, debe cumplirse el mismo propósito. Por tanto, permítame un momento. Ay, ya. Por tanto, la diferencia de la base es igual a 2 por n más uno por pi, siendo n es igual a 0,01. O sea, tiene que salir algo así similar a 0,01. La amplitud del movimiento resultante es máxima e igual al doble de la amplitud de los movimientos componentes. En los puntos en que la diferencia de recorrido de las ondas es cero o un número entero de longitudes de onda, la onda llega en la concordancia de la fase o entre los puntos. Por ejemplo, tenemos esta onda. Cuando se refiere a onda es que tenemos hasta llega a un mismo punto y baja hasta un mismo punto. Y tiene dos fases, R' y R, que es esta de aquí. Los dos tienen un punto cero hasta llegar al punto inicial, donde se unen todas las ondas. ¿Listo? La, mm, la longitud de esta y esta es igual a R' menos R, es decir, es igual a menos esta menos esta. ¿Listo? La inferencia destructiva, por este otro lado, pues ya no se hará como al principio, que solo se une en un punto. Aquí se intercalan entre dos puntos. Decimos que se produce interferencia destructiva cuando R es mínima. Para ello, la diferencia de recorridos ha de verificarse con el coseno de pi por R menos R sobre la longitud que es igual a cero. O pi es igual a R menos R sobre la longitud que es igual a 2n más 1 pi sobre 2.
R menos R es igual a 2 por N más 1, la longitud sobre 2, siendo N que sería igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así sucesivamente. Y la diferencia de la fase debe verificar con el coseno de diferencia de fase sobre 2 que es igual a cero, que debe cumplir la diferencia de la fase sobre 2 que es igual a 2 por N más 1 pi sobre 2. La diferencia de la fase debe ser igual a 2 por n más 1 por pi, siendo n 0, 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Ya, no con la diferencia de acá, que es 0, 1, 2, pero sí también puede ser 2, 3, 4, 5, pero por lo general debe ser igualitaria a 0,1. La amplitud del movimiento resultante es nula para todos los puntos en los que la diferencia de recorrido de las ondas es un número impar de bueno, semilongación o longitudes de onda. Las ondas llegan a una posición de fase o estado de punto, donde se van a encontrar de ley. Por ejemplo, aquí tenemos dos puntos encontrados en esta fase. Tienen su punto cero, tienen R, R' y se unen en un punto determinado hasta llegar al punto que necesitan llegar. Como en el de acá no se unen en ningún momento. Ya no tienen un punto de encuentro ni nada, simplemente llegan al punto establecido y se acabó. ¿Cuál sería la distancia? Igual, ¿no? La longitud sobre 2. Esta es igual a R' menos R, es decir, R menos R. ¿Listo? Hasta aquí está entendido. Listo. En el supuesto más general de interferencia de ondas con la misma frecuencia pero diferente amplitud, las condiciones para que se produzca interferencia constructiva o destructiva son las que hemos hallado anteriormente. Sin embargo, en la interferencia destructiva, la amplitud de la onda no llega a anularse en ningún punto. ¿Ya? Los puntos en los que se produce la interferencia constructiva y destructiva reciben los nombres de vientres o nodos. Llamamos vientres a los puntos que las ondas alcanzan en concordancia, fase para la amplitud máxima, ¿ya? Y llamamos nodos a los puntos que las ondas alcanzan en oposición de la fase para los que la amplitud sería nula. Por ejemplo, tenemos aquí, estas son las líneas ventrales, ya las que se encuentran entrecortadas. Este es el punto cero. Llegan a un punto, por ejemplo, aquí tenemos que serán codos o vientres o nodos. En este caso, tenemos cero, uno, 2, 3, 4 y así va sucesivamente, donde los puntos se encuentran. ¿Listo? Las líneas que los unen se denominan respectivamente líneas ventrales y líneas nodales. Cada línea ventral o nodal está formada por los puntos cuya diferencia de distancia a dos puntos fijos, perdón. Los focos de ambas ondas es una constante, es decir, que la resta de estos dos sería igual a una constante cualquiera. Por lo tanto, se trata de hipérbolas en el plano de la figura. Vamos a ver un pequeño ejemplo para entenderle de mejor manera. Se produce la interferencia de las ondas de ecuaciones con Y1 es igual a 2.0, perdón, 0.2 de seno por 200 por el tiempo menos 0.5 en R. Y también tengo Y2. Y2 es igual a 0.2 seno por 200 por el tiempo menos 0.5 de R'. Aquí vienen las dos, ¿no? Las dos que yo les había contado. Existe una, por ejemplo, así y la otra así, ¿no es cierto? Entonces, esta es la equivalente a esta y esta es la equivalente a esta. Así más o menos, se distribuiría esta partecita. ¿Está entendido hasta aquí? Listo. Determina la función de la onda resultante, el valor de la amplitud resultante en un punto que la distancia de 8 metros y de 10 metros de los focos emisores. Las ecuaciones de líneas nodales producidas. Tenemos los datos que habíamos hablado de Y1 y Y2. Tenemos la función de la onda resultante. ¿Cuál sería? La que les había comentado. YR es igual a Y1 más Y2. Ya, aquí tengo que sumar estos dos componentes. El uno, recuerden que es con coseno y el otro es con seno, que me daría como resultante del coseno 0,4. Y del seno simplemente sería 200 por tiempo menos 0.25 R' menos R en el sistema internacional. Tenemos la amplitud resultante, que hablamos de qué?
cuando esta tiende a coseno. Ya tenemos que R es 8 metros y R' es de 10 metros. Que se tiene que R es 0,4 coseno de 0,25 por 10 menos 8. Y nos daría como resultado 0,4 del coseno de 0,5. Por último, lo que yo realizaría primero es el coseno de 0,5, multiplicaría por 0,4 y me sale 0,35 metros. La condición que cumple los nodos, refiriéndose a que tenemos que restar las dos R, ¿no? ¿Y qué función de número de ondas se escribe? Simplemente nos quedaría como 2 por n más 1 pi sobre la constante. ¿La constante cuánto valía? 0,5 metros a la menos 1, ¿ya? Siendo el resultado de esta o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, infinitamente. Que la ecuación de las líneas nodales determinada cada una de ellas por un valor de n. Dichas expresiones corresponden ¿a qué? A las hipérbolas que habíamos conocido en la parte de arriba. Vamos con las ondas estacionarias. Consideremos el caso de una onda que se propaga por ciento medio e incide perpendicularmente sobre una pared, reflejándose en ella. La onda resultante de la interferencia de la onda incide y de la onda reflejada tiene una característica especial y recibe el nombre de onda estacionaria. La onda estacionaria es la onda producida por la interferencia de dos ondas armónicas de igual amplitud y frecuencia que se propagan en la misma dirección y sentido contrario. Eh, Estas ondas se producen cuando, por ejemplo, un medio limitado como un tubo o una cuerda se ve afectado por un movimiento ondulatorio. Las ondas estacionarias son provocadas por las reflexiones que este movimiento experimenta en los extremos del medio. Es decir, no tiene ninguna salida. Tenemos, por ejemplo, en un tubo, ¿no? Tenemos así. Lo que va a hacer esta onda es simplemente llegar al punto del tubo y seguir con su camino, ¿ya? No tiene salida ni arriba ni abajo, pero tiene una dirección exactamente igual, ya que sería por medio de un cuerpo, se puede decir así. La ecuación de onda estacionaria nos dice que para obtener la ecuación de la onda estacionaria producto de la interferencia aplicando el principio de superposición, supongamos que tenemos dos ondas armónicas de igual amplitud, frecuencia, que se propaga en un sentido contrario, siguiendo que el eje de las X. Tomando como origen la pared donde tiene lugar la reflexión, las elongaciones producidas en un punto de las abscisas en X en el instante del tiempo valen que Y1 es igual a que A por seno del angular por el tiempo menos la constante de X. O Y2 que es igual a A por seno del angular del tiempo más la constante de X. La elongación resultante se obtendrá a partir de la suma de estas dos, de Y1 y de Y2, ya realizadas, ojo con eso. ¿Cómo me daría la resultante? Me tiene que dar como resultado 2 por A por el coseno de la constante por X menos el seno angular por el tiempo. Yo reemplazo en esta fórmula, no es que yo a partir, yo voy a realizar esto, me sale 2, esta me sale 4 y eso le sumo. No, chicos, al momento de sumar estas dos me salen simplemente así, una fórmula resultante. En esta fórmula recién le voy a reemplazar mis datos obtenidos en el problema. La amplitud resultante viene dada por el término de 2A coseno por la constante de X. Por tanto, la ecuación de la onda estacionaria toma la forma siguiente. Y resultante es igual a 2 por A por el coseno de la constante de X por el seno del angular del tiempo, que sería igual a la A resultante por el seno del angular del tiempo. La ecuación armónica de la onda, perdón, armónica de la ecuación sería que D es igual a A por el seno del angular por el tiempo menos la constante de X. La amplitud es una constante que no depende del tiempo ni de la posición. Es en una onda que se representa pulsaciones, la amplitud en el punto determinado varía con el tiempo. Entonces no es un punto fijo, se puede realizar así. En la onda estacionaria, la amplitud en un instante determinado de tiempo depende del punto de considerado. La onda estacionaria es armónica, de igual frecuencia que los componentes de su amplitud. Es independiente del tiempo, pero varía sinusoidalmente con las abscisas de las de X. Por lo tanto, el excepto de los puntos que tiene la amplitud es nula, ¿no? Que se llamaría en este caso nodos, que oscilan todos los puntos de la onda oscilatoria armónica y verticalmente respecto a X, y alcanza la vez de posición del equilibrio.
Puesto que los nodos no se encuentran siempre en reposo, la onda estacionaria permanece fija sobre la dirección de la propagación. Desde ahí viene su nombre, ¿no? No viaja y por tanto no transporta energía. Al no existir transporte de energía, no podemos considerar que la onda estacionaria como onda de sentido estricto. ¿Por qué? Porque simplemente no se mueve, no se mueve. ¿Ya? Tenemos aquí dos ejemplos. Tenemos en X una que se va hacia la derecha, otra que se va hacia la izquierda. Tenemos aquí los puntos cuando tienen su distancia recorrida. Aquí vemos que se va formando como una especie de ADN. Lo mismo pasaría en el caso de acá, pero con los tiempos establecidos, dependiendo de qué tiempo. Por ejemplo, tiempo uno, tiempo 2, tiempo 3 y sucesivamente. En el caso de acá arriba no se toma mucho en cuenta el tiempo, más bien la distancia recorrida. ¿Ya? Por eso tiene una especie de formación de ADN. En el caso de acá abajo, como tiene varios tiempos, esta sí, además de que tiene una especie de figura de ADN, también obtiene el tiempo establecido y también tiene tendencia a estar dependiendo del tiempo. Los vientres y los nodos de las ondas estacionarias. La posición de vientres y la posición de los vientres. Tenemos cuando es máxima y cuando es nula. Cuando es máxima, el valor absoluto es igual al doble de la amplitud de las ondas que interfieren en todos los puntos cuyas abscisas en X cumplen con ser más o menos uno. Es decir, tenemos que n es igual a 0, 1, 2, 3, 4, lo que habíamos visto en la parte de arriba. Cuando es nula, de igual manera, ¿no? Con la diferencia de que aquí yo multiplico y divido la elongación. En el caso de acá, además de que divido la elongación, yo tengo que sumar más uno. Ya así me saldrían los puntos de 0, 1, 2, 3, 4, 5 sucesivamente. Cuando los puntos de amplitud máxima es valor absoluto, es decir, vientres o antinodos de la onda estacionaria, aquellas cuyas abscisas en X respecto al foco vale 0 o un número de 4 de longitud de onda. Cuando son puntos de una amplitud nula, es decir, nodos de la onda, ojo, cuando son máximas, se llaman vientres, ¿no? O antinodos. Y cuando son nulas se llaman nodos de la onda estacionaria. Simplemente así. Aquellas cuyas abscisas en X respecto al foco vale un número impar, ojo, un número impar de cuarto de longitud de ondas. Por eso es más elaborado el gráfico. La distancia entre dos vientres o dos nodos consecutivos se obtiene mediante el cálculo de la diferencia de posición de dos vientres o dos nodos consecutivos. En ambos casos, de la misma distancia entre vientres, tendríamos que la elongación sobre 2. Y en la distancia entre dos nodos sería que la elongación sobre 2, pero pasaría por un sistema más largo de transformación. La distancia entre dos vientres o dos nodos consecutivos es igual a la media longitud de la onda, ya que la distancia entre un vientre y un nodo es de cuarto de longitud de la onda, ¿ya? Esa es la diferencia entre los dos. Cuando es nula, nodo, cuando no es nula, simplemente se llama vientres o antinodos. ¿Hasta aquí está entendido? Listo, chicos. Si está absolutamente entendido, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Ya, si no hay más preguntas, más dudas, pues pueden nomás retirarse de la reunión. Nos veríamos el día de mañana. Chao, chicos, cuídense, que les vaya súper bien. Hagan las actividades a tiempo, por favor. Chao. Hasta luego, profe. Chao, chicos.